Estamos presenciando un debate que a nuestro parecer no tiene sentido, porque el Banco de la República se refirió a cifras y a realidades que implican que la economía colombiana está estancada. Y el gobierno, en lugar de decir muy bien, esta es la realidad, la estamos transformando, tenemos estos proyectos, se viene lanza en ristre contra el Banco de la República. Doctor Sergio Calderón, economista, profesor universitario y columnista de Portafolio, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, a usted y al equipo de La Hora de la Verdad y a la audiencia. Bueno, este es un debate que conviene y quién lo va a ganar y las cifras son las cifras o no son las cifras o el Banco de la República se equivoca y es el gobierno el que tiene la razón. ¿Esto para dónde va? ¿Qué opina usted, profesor? Gracias, doctor Londoño. A ver, me parece que primero es un debate que en este momento es inconveniente, porque el gerente del Banco de la República le está diciendo al país, a los medios, a las calificadoras, que el país va por mal camino, y la verdad es que la economía no va peor que lo que dejaron los señores Santos y Cárdenas, que además nombraron al doctor Echavarría. Pero también hay que tener en cuenta que el plan de recuperación se está desarrollando, se está implementando, y hay algunos sectores que por supuesto que van muy mal. Lo hemos hablado aquí en este programa varias veces, lo hemos comentado. El gran lunar de la economía es la construcción y de ahí vienen todos los demás problemas que estamos sintiendo, sobre todo en el desempleo. Pero quiero hacer aclaración con respecto a una cosa porque hay una confusión muy grande, sobre todo entre la gente que no entiende muy bien los temas de la economía. El gerente del Banco de la República dijo que, o aparentemente, y eso dicen algunos medios, que la economía crece menos que lo que dice el DANE y que sus estimativos son otros, cuando la verdad es que ambos están hablando de la misma cosa, pero en diferentes términos. El gerente del Banco de la República dijo que la cifra de 2.8% que había divulgado el DANE no era 2.8 sino 2.3, y ambas son ciertas. Lo que pasa es que el 2.3 se refiere, y a ello apunta el gerente del Banco de la República, a que es una medida desestacionalizada, quitando los efectos de algunos movimientos que son normales en algunas épocas del año. Pero si uno mira detalladamente las cifras del Producto Interno Bruto, va a ver que hay unos sectores que van bien, va a ver que hay unos sectores que están creciendo a mayor ritmo que lo que venían creciendo en los últimos 2 y 3 años. Pero la construcción sí está postrada y me parece que ahí es donde hay que enfocar el debate. La construcción no es ella sola, ¿no? La construcción es No, demandante de una inmensa cantidad de bienes así que, es. claro, que obviamente reciben el impacto de la caída en la construcción. Entonces, pero digamos para una calificadora de riesgo, ¿cuál es la cifra real de crecimiento de la economía? ¿2.8 o 2.3? Por supuesto que 2.8, porque es que uno no puede, después de medir la economía, aplicar unas técnicas estadísticas para mostrar otra verdad. La estacionalidad, para ponerlo en términos muy sencillos, y lo podemos entender refiriéndonos a los países donde hay estaciones climáticas, usted no espera que en verano vendan abrigos y no espera que en invierno vendan vestidos de baño. Y a eso se refiere el tema de la estacionalidad. La economía colombiana normalmente crece más el primer trimestre
que en los demás trimestres, entonces para quitar estacionalidad, los técnicos le bajan un poquito al crecimiento en el primer trimestre, pero se lo suben luego en el segundo y en el tercero, donde es normal que el Producto Interno Bruto crezca menos. Pero mire, me parece que el debate sobre los números es estéril. Me parece que es importante, y como dijo usted al abrir el programa, que es importante que el gobierno anuncie qué medidas está tomando, que el gobierno anuncie cuáles son los programas. Está recién firmado el plan de desarrollo, la hoja de ruta, y por ahí van a venir las medidas que van a estimular el crecimiento económico en diferentes sectores. Hay otro tema que sí quisiera que discutiéramos, y es el tema de la inversión. La inversión es la producción del futuro, lo que los técnicos llaman la formación bruta de capital fijo. Es todos aquellos activos que adquiere y que acumula la economía para poder seguir produciendo y para poder producir más en el futuro. Si usted mira la inversión, y de eso nadie habló, y este tema no lo mencionó el gerente del Banco de la República, hay una caída en el componente de vivienda y de infraestructura, pero hay un aumento significativo en la acumulación de maquinaria y equipo. El crecimiento de la adquisición de maquinaria y equipo fue 17.4% en el primer trimestre del año, y eso se va a reflejar obviamente en mayor producción de la industria manufacturera y de otros sectores de la economía en el futuro. Entonces hay que darle tiempo al tiempo y hay que esperar a ver qué efecto surte todo esto que está pasando en la inversión. Profesor, hay temas que a nosotros nos preocupan inmensamente. El déficit en cuenta corriente, que es el resultado de unas exportaciones que definitivamente no arrancan y que seguimos dependiendo de las exportaciones del petróleo, de materias primas, como hace 60 años. De ahí no hemos salido, y el déficit en cuenta corriente es creciente, lo dijo el Banco de la República, en el primer trimestre 808, me parece, millones de dólares más de lo que teníamos hace un año. Esa no puede ser una cifra consoladora. Las exportaciones, le repito, no arrancan, y tenemos el problema de la caída del precio del petróleo, que es de $20 por barril. Eso tampoco se ha medido. Y finalmente eso desemboca en un problema de desempleo que es creciente. Tenemos un desempleo del 11% y un desempleo juvenil de 17,5%, que es una locura. ¿Su opinión? Sí, señor, tiene razón. El problema más grave de la economía es el desempleo. Y todo desemboca, el gerente del Banco de la República dijo, la disminución de la pobreza se frenó. Pues obviamente que se frenó porque no hay generación de empleo. Pero a ver, al respecto, dos cosas. Con respecto al déficit en cuenta corriente, Colombia sigue exportando bienes de muy bajo valor agregado, bienes de la industria extractiva. El precio del café está por los suelos, el precio del petróleo sigue cayendo, y ese es el principal problema en la cuenta corriente. Las importaciones, por el otro lado, y esto hay que verlo con un tono optimista, las importaciones vienen creciendo al 13%, pero no las de las camionetas y las de los televisores y los computadores. Colombia es un país que importa maquinaria y que importa insumos para que su economía funcione, y también para que la industria manufacturera pueda exportar. Es que la industria manufacturera exportadora es importadora de sus maquinarias y de sus insumos. Ahí tiene que haber una acción decidida del Banco de la República, que no se puede simplemente sentar a apuntar el dedo, a ver cómo implementa algunas medidas de política cambiaria para frenar, y tiene los instrumentos, la excesiva devaluación del peso colombiano, que a propósito es una de las monedas más devaluadas del mundo en lo que va corrido del año.
Y por el otro lado, en el tema del empleo, mire, el sector que más genera empleo directo e indirecto es la construcción. Es intensivo en mano de obra. La minería, el petróleo no son intensivos en mano de obra, son intensivos en capital. Pero la construcción es intensiva en mano de obra y las industrias de los materiales de construcción son intensivas en mano de obra. Si el gobierno y si Colombia quiere atacar el problema del desempleo, debe ponerse una prioridad a realizar, a diseñar, a implementar un plan que estimule el sector de la construcción. ¿Y qué decimos de una infraestructura que es lamentable? Lamentable. Todavía no tenemos cosas tan simples como el famoso túnel de la carretera de Ibagué a Armenia, pues y las obras complementarias, eso no se termina, no hay licitación para el río Magdalena, no hay licitación en la Ruta del Sol 2, la Ruta del Sol 3 no tenemos noticia de que se haya reemprendido. Tenemos el problema de la carretera al llano que se volvió pedazos y que necesita muchos miles de millones de pesos para que se pueda medio transitar por ahí. Ese tema de la infraestructura nos quita competitividad todos los días y siguen volando los oleoductos, aunque no sea esa noticia de primera plana, porque ya como que nos acostumbramos. Y tenemos un problema de una mancha de petróleo que iba llegando al río Arauca y no nos han contado si llegó o no llegó. Esos son problemas de infraestructura de grandes dimensiones. ¿Qué opina? De acuerdo, sí señor, el país carece completamente de infraestructura. Solo hay dos vías que conducen a los llanos orientales y esa es la mitad del territorio nacional y la despensa del país y se cierra porque caen dos piedras. Me parece que tiene que haber una acción decidida por parte del gobierno y del concesionario para mejorar esa vía y para identificar algunos puntos donde pueden darse soluciones permanentes como los túneles falsos para que cuando haya derrumbes la carretera no se tapone. Mire, todo el mundo está viendo el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de France, y ellos pasan por los Alpes y las carreteras no se cierran porque las carreteras están bien hechas y aquí están mal hechas. Esa es la diferencia, que allá están bien hechas y aquí están mal hechas y aquí se caen los puentes y no los recuperamos y los puentes se caen y normalmente los puentes no se caen, Es ¿no? que cuesta lo mismo hacerla bien que hacerla mal. Pues o probablemente cueste más hacerla mal, ¿no? Por razones que conocemos. Profesor, este es un debate que vale la pena sobre realidades tangibles. Tenemos que hacerlo con tranquilidad, con serenidad. Usted dijo que Santos había nombrado al gerente del Banco de la República, entonces ¿en qué queda la autonomía del Banco de la República? Uno pensaría que esa autonomía existe. El presidente del Banco de la República es el ministro de Hacienda, eso es verdad, pero pues uno sigue creyendo en las voces de la Constitución política. Yo tengo muy buena idea del doctor Echavarría y es un hombre serio y es un hombre juicioso y no creo que quiera crear un caos a nombre de Santos, sino que quiere No, llamar la atención sobre unas realidades tangibles que tenemos que enfrentar con serenidad, con calma y sin pasión y sin rabietas que no nos conducen a ninguna parte. sí, pero al respecto yo le hago dos comentarios. El primero es que hace un año yo no le oí al doctor Echavarría en la convención bancaria y en público desestimar la cifra de crecimiento que dio el DANE de 2.6% en el primer trimestre de 2018, siendo el crecimiento desestacionalizado 2%. Es decir, no oí este debate hace un año cuando sucedía exactamente lo mismo. La cifra del DANE fue 2.6 y la cifra desestacionalizada fue 2.0 y él no dijo nada. Y también, y lo discutimos en este programa hace un año, cuando el DANE, que estaba en manos del doctor Perfetti, simplemente modificó, maquilló retroactivamente las cifras del PIB de 2017 para que las de 2018 dieran un mayor crecimiento. Eso por un lado. Por el otro lado, y lo dijo el ministro de Hacienda, el banquero central debe ser más discreto.
Está bien que el doctor Echavarría identifique que el gerente del Banco de la República, por supuesto, el economista número uno del país, identifique los problemas de la economía, pero no es para ir en una convención bancaria o en una rueda de prensa a prender unas alarmas así nomás, así intempestivamente, porque deja una sensación de que el país está mal, y a mí me da la sensación de que en su conjunto la economía va por mejor camino, se está recuperando. Esta es una economía que fue entregada casi sin signos vitales por el gobierno anterior y que está en proceso de convalescencia y de recuperación. Y es una lástima no haber hecho ese balance cuando se recibió la criatura. Sí. Sí, señor. Bueno, pues sí. Es que uno tiene que decir que el espejo retrovisor, que fue una falla muy grande. Sí, señor. Uno tiene que decir qué es lo que recibe. No es Aquí se recibió una casa en escombros. Y no se dijo, y no se contó, y se cayó la boca, porque había que mantener amistad con el partido de la U y el de Cambio Radical y el Partido Liberal y no sé quién. Entonces calladitos la boca, y ahí está el problema, que teníamos una economía en escombros, que alguna cosita se ha hecho, pero que no se nota porque la situación anterior era una situación muy grave que no se denunció a tiempo. El otro tema de este debate, doctor Londoño, para terminar, y a eso se ha referido el gerente del Banco de la República y tiene toda la razón, es el del efecto de la polarización política sobre el crecimiento económico. ¿Sí? Y en ello, la culpa la tiene la tal oposición. Hay 3 senadores en el Capitolio que lo único que quieren es que a la economía le vaya mal y que a Colombia le vaya mal. Y eso es lo que hay que acabar. Bueno, lo que hay que acabar o que hay que ponerlo de presente para tener una posición política distinta que no ve uno tampoco definida de otro lado. El gobierno se defiende poco y mal, como lo denunció ayer mismo el presidente Uribe respecto de las denuncias de la ONU, que es que el gobierno incita a que maten a los guerrilleros reinsertados. Pero por favor, pero hágame el favor, el presidente Duque mandando matar guerrilleros, pero ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Hay que reaccionar, y hay que reaccionar fuertemente, y hay que ver, pues, los funcionarios del gobierno es como pisando huevos para no crearle problemas con la ONU. No hay derecho. El gobierno tiene que aprender a hacerle oposición a la oposición. Sí, señor. Doctor economista Sergio Calderón, profesor universitario, columnista de Portafolio, como siempre, muchas gracias por sus lecciones de economía. Muy amable. A usted, doctor Londoño, que tenga un feliz día.